Hola a todos, esto es El Omnisciente, un podcast donde se conjugan las palabras y las cosas. Yo soy Sebastián Plazas y estoy aquí para conducirlos por los laberintos que recorren los personajes y las historias. Bienvenidos. Hola a todos, sean bienvenidos a este cuarto episodio del podcast. Este episodio se llama Engañando al barquero. Para iniciar el presente podcast quisiera solicitarle especialmente a nuestra audiencia mantener la discreción y la mesura en cuanto a las opiniones que puedan surgir del tema que se va a tratar, y quisiera que no se me inquiriera posteriori a la escucha de este podcast sobre el mismo, ya que en repetidas ocasiones he mencionado que lo que se dice acá no tiene a priori el sello de la verdad, sino que puede corresponder también a circunstancias fantásticas o simplemente desabruptos de mi imaginación que se me pueden ocurrir en un momento X. Entonces no voy a responder preguntas sobre el tema que se va a tratar hoy a posteriori, ya que no es mi intención hacer de esto un tema polémico, sino simplemente narrar historias, que es el origen y el objetivo principal de este podcast. El título de este podcast corresponde a una de las más importantes historias dentro de lo que a mitología griega se refiere. Ese barquero, como se nombra en el título, corresponde a Caronte, que es un anciano de barba con ropajes antiguos, vestido con harapos, que es condenado por los dioses a permanecer en el Hades en una barca y transportar los cuerpos de los difuntos de un lado al otro del río Estigia. Este río Estigia es nombrado frecuentemente en la literatura clásica de los griegos, pero se dice también que ese río realmente se llama el río Acaronte. Para el transporte de los muertos, Caronte lo único que solicitaba era un óbolo. Es por ello que los griegos acostumbraban a enterrar a sus difuntos con una moneda bajo la lengua. Esta moneda era el óbolo. Posteriormente, esta tradición, como muchas cosas de lo que normalmente era griego, lo toman los romanos y lo adaptan a su cosmogonía o a su visión del mundo y lo reproducen de una manera exacta. En la mitología nórdica, y hablando principalmente de los rituales vikingos, se decía que los vikingos en sus funerales lo que hacían era transportar el cuerpo del difunto en un barco funerario y posteriormente incinerarlo. Ese difunto era llevado junto con sus posesiones, porque en la mitología nórdica la muerte no significa el fin del camino, sino significa simplemente el fin de una etapa, la etapa en este mundo. Pero estos funerales no eran para todas las personas, ya que el rito funerario se debía a la posición social que ocupaba el difunto en vida. Frente a lo que a suicidio se trata, el primer suicidio conocido dentro de la historia y el primero que ha sido relatado es el suicidio de Periandro de Corinto, que es uno de los 7 sabios griegos de la escuela, como su nombre lo dice, de la escuela de Corinto, quien se suicida de una forma muy particular, ya que el tipo lo que hace es solicitarle a 2 guardias que lo asesinen en el bosque y que lo entierren, y luego contrata en vida a otros 2 guardias que asesinen a esos 2 guardias que lo enterraron y lo asesinaron, y luego a otros 2 guardias que asesinen a esos otros 2 guardias, lo que se convierte de suicidio en una masacre colectiva. Ese es el primer suicidio conocido en la historia, que fue en el siglo VI antes de Cristo. Siguiendo por la línea de lo griego, a continuación vendría lo que fue la cultura romana. Para esta cultura romana quisiera relatar un suicidio muy famoso en una película que se deriva de un libro de Mario Puzo. Este libro seguramente es muy conocido por muchos. Este libro se llama The Good Father, traduce El Padrino, y es una historia sobre la mafia italoamericana en los Estados Unidos en los tempranos años 20. Con respecto a esto, el suicidio al que me refiero es un suicidio que se ve en la segunda película del Padrino, en donde Tom Hagen, uno de los hermanos de Michael Corleone, va a visitar a Frank Pentangeli luego de que se da el intento de encarcelamiento de Michael Corleone, intento que fue fallido puesto que los Corleone, muy acertadamente y para presionar a Frank, llevan al hermano al juicio como medida de presión para que éste no declare en contra de Michael Corleone. Frank Pentangeli era uno de los fundadores de las primeras familias, y en esta
conversación que sostiene con Tom Hagen, habla de que al tipo le gusta mucho leer y que está muy familiarizado con la política. Tom respecto a esto lo lleva hacia el tema de cómo se llevaba en la antigua Roma cuando se intentaba armar un complot contra el emperador y ese complot fallaba. Ahí el mismo Frank le dice que cuando ese complot fallaba, quienes se habían intentado alzar contra el emperador se les daba una posibilidad de que mantuvieran en pequeña medida ese honor que perdieron al intentar la traición. Esto consistía en que se les daba la opción de que se suicidaran y que su familia podía disfrutar de los bienes que habían adquirido en vida y no los perdieran ni fueran desterrados o perdieran su dignidad de una forma casi que absoluta. En ese mismo momento, Frank relata que lo que se hacía a manera de costumbre era que el traidor se encerraba en el baño, se metía en una bañera, se abría las venas, se desangraba y ahí su familia tenía derecho a gozar de todo lo que él había acumulado en vida y no perder el honor que tenían por ser cercanos al emperador de Roma. Termina la conversación en ese momento y es cuando Frank entiende el mensaje que le manda la familia Corleone y procede a suicidarse exactamente de esa forma. Se mete en una bañera y se corta ambas muñecas y se desangra. Esa es una muerte muy clásica en la literatura y me parece que la película la relata muy bien. Siguiendo en esa línea, quisiera ahora relatarles una experiencia de un intento de suicidio, el cual pude evitar de alguna forma por cuestiones meramente azarosas. Quisiera relatar esta historia desde el principio para que tengan un contexto de lo que sucedió. Esta persona era una pareja que tuve estando en la universidad. Yo la conocí por una red social y compaginamos muy bien porque la chica leía mucho literatura y le gustaba mucho el existencialismo. Eso fue en principio lo que me cautivó de ella y lo que de alguna forma acrecentó mi interés romántico en su persona, ¿no? En un momento cuadramos una cita para encontrarnos y cuando la conozco me llama mucho la atención la historia de su vida, cómo la ha estado desarrollando y todo lo que encerraba a su persona en general. Para mí era una persona muy interesante. Me acuerdo que ella le gustaba muchísimo todo lo que a mitología nórdica se refiere. Era apasionada por la lectura, podría decirlo de alguna forma. Se había leído obras completas de literatos franceses, había leído muchísima literatura. Quizá yo creo que en parte eso de alguna u otra forma a uno lo alienta a tomar una decisión como la que ella pensaba. En ese momento en que nos conocemos, conectamos tan bien que nos damos cuenta que no es un tópico pensar en una relación. E inocentemente, en mi imaginario, estaba alejarla a ella de ese mundo de sombras y de oscuridad en el que se encontraba, puesto que la chica estaba de cabeza metida en cuestiones de drogas y alcohol. Eso era lo que por encima yo sabía. Ahora podrán ustedes imaginarse lo que estaba por debajo de eso y que yo de alguna forma no llegué a conocer porque yo no me metí en ese mundo y siempre fui de alguna forma ajeno a él. Con esta chica intercambio en esa ocasión un libro. Ella toma de mí un libro de Foucault, no me acuerdo qué libro era. Estoy casi seguro que era un tomo de la historia de la sexualidad. Yo no lo había leído aún. Era un libro súper bonito, yo lo tenía muy cuidado. Y ella a cambio me da un libro clásico de Sartre. Me da la náusea, pero el libro exteriormente y en sus páginas estaba en un estado deplorable, estaba raído, estaba súper dañado, lo que me daba cuenta de que ella en algún momento sí lo había leído, lo había digerido, lo había hojeado en constantes ocasiones. En ese momento yo no entendí la importancia que tenía ese libro y lo valioso que era leerlo en ese momento para saber algo de la vida de ella, por lo que pospuse la lectura del libro casi que meses, incluso después de que habíamos terminado nuestra relación. Durante la relación las cosas fueron muy complicadas. Yo de alguna forma sabía que no era sencillo dejar esa vida de vicios de una forma automática, sino que tenía que ser un proceso, que no podía dejar de consumir todo de un solo tiro, sino que tenía que ir disminuyendo en la dosis hasta que finalmente no sintiera el síndrome de abstinencia tan tenaz de dejar de consumir un estupefaciente y que el cuerpo de alguna u otra forma acepte que ya no necesita ese estupefaciente para generar felicidad o para estar bien. Y en cuanto a ello, con ella compartíamos el cigarrillo, pero yo siempre intentaba que fumáramos menos. Yo en ese momento fumaba poquito, no fumaba mucho, pero ella sí me superaba por mucho y a cada momento estaba con el cilindro entre las manos, lo que a mí me disgustaba profundamente. Y me acuerdo que en muchas de las salidas que teníamos en la universidad, ella siempre era pidiéndole a extraños o quizá a conocidos de una vez que le rotaran un porro. Entonces siempre estaba de alguna forma bajo el estado que genera esa sustancia psicoactiva. Hasta ahí a mí me parecía aceptable, pero habían otras drogas más fuertes de las que yo muy poco conocía y no sabía qué efecto generaban, pero que me daba cuenta que en su estado
normal la afectaban en gran medida, por lo que le pedía casi que de rodillas que dejara de consumirlo así fuera de a poco. En el mundo en el que ella se desenvolvía no había espacio para ser una persona tranquila, una persona asertiva, sino que era un mundo muy azaroso y de mucho peligro. Constantemente estaba en peleas y en riñas donde por barato una puñalada, o sea, era algo muy complejo y mi intención siempre era ayudarla, pero muchas veces ella se encerraba en su caparazón y me era imposible ingresar ahí. De ninguna forma aceptaba mi ayuda y yo no podía hacer nada. No me acuerdo cuánto tiempo estuvimos, pero yo en un momento me di por vencido porque sentí que pese a mis esfuerzos y pese a todo lo que yo intentara, ella iba a seguir en eso y que de alguna forma me mentía cuando me decía que no estaba consumiendo. Llegaba y yo la notaba en ese estado tan deplorable en el que estaba. Me decía que estaba bien, que no estaba pasando nada. Me di cuenta que eso estaba calando muy hondo en mí y de alguna forma estaba afectando mi estado de ánimo y mi vida en general. Entonces pensé que lo mejor era terminar la relación y que ella siguiera por su lado y seguir al menos con un mínimo contacto, pero ya no de la forma en que lo estábamos llevando antes, sino de una forma más reducida y más distante. Es ese momento en que, luego de todo lo que vivimos, ella llega a mi casa un viernes a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Yo estaba profundamente dormido. Me golpea en la puerta de la habitación, salgo a abrirle, me doy cuenta que tenía dos chaquetas de cuero, pero aún así la nena venía demacrada, estaba súper helada. Entonces yo lo que hago es recibirla y la invito a que se acueste en la cama, que se quite las botas que tenía y que descanse un momento. Para ese momento yo pensé que lo primordial ahí era que se calentara. Entonces, sin mediar palabra ni nada, me dirijo a la cocina. Empiezo a calentar agua y empiezo a pensar qué puedo prepararle para que recupere su calor corporal. Entonces, en ese momento, me doy cuenta que en la cocina no tenía los ingredientes y tengo que volver a la habitación a buscar café o té o algo con azúcar para agregarle al agua y darle de tomar. Ella no se esperaba eso y cuando yo ingreso a la habitación, de reojo veo que está boca abajo y que tiene un bisturí en una mano, en la mano derecha, y en la mano izquierda tenía la manga levantada, tenía una blusa, pero una blusa de una tela súper delgadita, o sea, eso no le protegía de nada el frío. Yo me enojo muchísimo. Empezamos a forcejear sobre la cama y yo tiro el bisturí lejos. Ella se lo intentaba guardar en su pecho como escondiéndolo. Se sentía avergonzada de eso. Y yo le digo que me deje ver las muñecas. Ella se niega, forcejeamos, ella tiene mucha más fuerza que yo estaba encima de ella y en un momento alcanzo a revisar las muñecas de la fuerza que estábamos ejerciendo y veo que tiene en ambas muñecas cortadas horizontales, no eran verticales y me quedo estupefacto. La suelto, voy por el bisturí, lo cierro y me lo guardo en un bolsillo, voy y le apago el agua y ella empieza a llorar. En ese momento yo no entiendo lo que está pasando, me siento abstraído, me siento fuera de la realidad, no entiendo los motivos que ella pudo haber tenido para tomar esa decisión. Estoy resuelto a no devolverle el bisturí y le pido que por favor se vaya, que se vaya a su casa a descansar y que hablemos después. Es en ese momento en que ella toma una actitud agresiva hacia mí, se enoja muchísimo y me dice que tengo que devolverle el bisturí. Yo insistentemente le repito que no se lo voy a dar y ella me dice que no va a hacer nada, yo no le creo y finalmente me dice que tengo que devolverle el bisturí porque en el mundo en el que ella está, si se encuentra por la noche sin algo con lo que defenderse, muy probablemente la pueden violar e incluso la podrían haber matado. Entonces, que ese bisturí era su única forma de defensa y que tenía que devolvérselo y que ya me podía olvidar completamente de ella, que no iba a volver a saber de ella en absoluto. Me insiste demasiado, luego forcejeamos y se lo tengo que dar nuevamente. Ella sale de la casa súper enojada y durante mucho tiempo no nos vimos. Como les comento, yo seguía muy pendiente de todo lo que a ella se refería. No conocía a los amigos de ella porque nunca quiso presentármelos. Además, era gente fuerte o era gente que estaba en vainas pesadas, entonces pues de alguna u otra forma entiendo que no me los haya querido presentar. Pero sí estaba muy pendiente de lo que publicaba en Facebook, porque publicaba casi que todo. Entonces, un miércoles eran parciales finales en la universidad o parciales de mitad de semestre. Yo había estado la noche anterior estudiando pegadísimo, cuando cerca de las 11:30, 12 de la noche me doy cuenta de que publicó algo y era el brazo extendido con un catéter inyectándole suero y decía que alguien me traiga comidita, o sea, algo así. Pues marica, no soy un monstruo, me ablanda el corazón y le escribo inmediatamente, le digo que en qué hospital está, me dice el hospital en el que está, después de mucho discutir porque no quería comentarme. Yo empiezo a arreglarme para irme. Ella era muy cercana a los temas de la universidad y sabía que esa era semana de parciales y que al día siguiente tenía
un parcial muy importante porque yo creo que le comenté, entre otras cosas. Entonces ella me dice que no, que mejor vaya luego de salir del parcial al día siguiente, a lo que yo le digo que me parece perfecto, pero que no se fuera a ir del hospital, que por ningún motivo se fuera a escapar y que yo apenas saliera del parcial lo primero que hacía era estar ahí. No logro dormir, esa situación me aflige demasiado y no logro conciliar el sueño esa noche. Al día siguiente me baño, voy para la universidad, presento el parcial, siento que me fue súper bien porque había estudiado mucho esa noche y previamente entrego la hoja y de una lo primero que hago es salir hacia el hospital. Llego al hospital y empiezo a preguntar por ella. El vigilante no me da razón, no estaba registrada y empiezo a indagarle sobre la gente que había llegado la noche anterior por urgencias y una chica que estaba en uno de los sofás se da cuenta de que era la misma persona. Ella era una amiga de ella y me dice que si preguntaba por X persona. Yo sí es ella. Le pregunté, ¿la conoces? Y me dijo, sí, yo también vengo por ella. Me acerco a la chica, me doy cuenta que la chica tenía una cobija y ella me dice que esperemos, que la chica la acaba de llamar y que ya estaban por darla de alta. Entonces a mí lo que se me ocurría en ese momento era que fuéramos a desayunar, que se tomara algo súper caliente y con mucho azúcar y que se comiera una ensalada de frutas, unos huevos, cualquier cosa como para que se mejorara. Se abre el ascensor, la chica baja, está súper demacrada, pálida, con los ojos súper heridos. Yo creo que había perdido mucha sangre o no sé. Empiezo a inquirirla sobre el motivo de la urgencia y la chica me dice que bajó tanto cigarrillo la noche anterior, se fumó tantos cigarrillos que en un momento se desmayó y la gente con la que estaba, al darse cuenta de eso, la sacaron de la casa en donde estaban y la dejaron en la calle. Alguien que pasaba se dio cuenta y llamó a una ambulancia y la ambulancia de una la llevó a su hospital. Yo entiendo lo fuerte de la situación y en ese momento le digo que vamos a comer algo, que tenía que recuperarse. Intento nuevamente ayudarla y la chica lo primero que me dice es que si tengo un cigarrillo, a lo que me ofendo profundamente, me lleno de rabia y le digo que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia le voy a dar un cigarrillo y que era por eso por lo que estaba así. A lo que ella se enoja, toma la cobija, se la pone sobre los hombros y se va. Y ahí me di cuenta que todo se había terminado. Dejo de estar pendiente de lo que hacía ella en Facebook porque de alguna u otra forma me dolía muchísimo saber en lo que ella estaba y que se mantenía enquistada en ese mundo y por ningún motivo quería salir, pese a que ella me lo dijera. Lo que me mostraba es que no quería salir. Entonces ahí termina esa historia. Quisiera ahora relatarles otra de las muertes más famosas dentro del mundo de la literatura. Esta sucede en la mañana del 2 de julio de 1961, en donde el escritor Hemingway se coloca el cañón de su escopeta en la boca y sin un motivo aparente aprieta el gatillo. Hemingway era muy conocido por su gusto hacia el boxeo, las corridas de toros, la caza, andar en vela y beber en exceso. Durante mucho tiempo sus lectores y los médicos se inquieren sobre el motivo que tuvo para suicidarse y no se logra resolver esta cuestión. Muchos afirman que tenía una predisposición natural al suicidio, ya que su padre, su nieta y sus hermanos se suicidaron y las pesquisas, las investigaciones que hizo el FBI no logran detectar, por decirlo de alguna forma, el motivo que tuvo para cometer el suicidio y finalmente se concluye que bajo ese halo, bajo esa sombra de hombre fuerte, hipermasculino, con una personalidad fuerte, contundente, se escondía bajo él trastornos mentales, algún trauma infantil, miedos y evidentemente inclinaciones al suicidio con las que no compartió con nadie y finalmente resolvió matarse. En este punto quisiera llamar la atención sobre eso, y es que cuando uno quiere a una persona muchas veces se cega y no se da cuenta de las intenciones o de los deseos de esa persona. Entonces es muy importante que cuando uno quiere a alguien siempre esté muy pendiente de su estado de ánimo, de sus sentimientos, de lo que quiere hacer, de aquello en lo que siente que ha fallado y de señales que pueden indicar un posible intento de acabar con su vida. En este punto narraré nuevamente una historia relacionada con otra pareja que tuve posteriori a la que les acabé de mencionar. Esta chica es una persona muy especial y hasta este momento lo sigue siendo. En su vida ella tuvo que soportar muchas cosas en su casa, muchas dificultades, problemas con sus hermanos y tuvo que llevar una vida por lo menos que muy personal. Todo lo que ha conseguido lo ha forjado a pulso, todo se lo ha hecho ella misma. Es una persona muy fuerte, pero uno muchas veces no predice el momento en el que ese castillo de seguridad se cae abajo y pues quisiera narrar esta historia también de manera muy sucinta por el principio. A esta chica yo la conocí en una clase de la universidad. Era una clase interdisciplinar. Ella casi no asistía a clase. Cuando llegaba súper tarde. Y desde la primera vez que la vi llamó mi atención porque es una chica muy guapa. Y yo estaba resuelto a pedirle que
que saliéramos y a conocerla en profundidad. Tomo la decisión un día de, saliendo de clase, decirle que fuéramos a tomar algo. Ella con muy buena voluntad accede. Vamos a un café de Tunja que queda por el barrio Maldonado y ahí departimos largamente hasta la noche. Me agrada muchísimo la conversación con ella y finalmente la acompaño hasta súper cerca de la casa y la dejo en la casa. Luego de repetirse este tipo de encuentros decidimos unirnos en pareja y en ese momento es cuando empiezo a conocer más a fondo lo que en realidad era una persona melancólica, una persona triste, pero nos completábamos muy bien y de alguna forma intentábamos salir de ese agujero entre ambos y de llevar una relación sana. Nunca hubo infidelidades, nunca hubo inseguridades, era algo súper chévere. Pero yo era un tipo muy psicorrígido, muy cuadriculado y le fallé en un momento crucial para la vida de ella, a lo que ella toma la decisión de embriagarse, drogarse y perderse en su cabeza. Una noche en la que yo no estaba con ella y que ella dio por sentado de que estaba con otra chica, lo cual nunca pasó. Y dentro de la angustia, mi orgullo estúpido pudo más y no le hablé a la chica durante esa noche. No sabía lo que podía pasar, no calculé el riesgo de dejar a una persona sola en un momento tan importante. Es el hecho en que yo me voy para mi casa, me acuesto a dormir y a las 3 de la mañana ella me llama al celular, yo contesto, me dice que si puede venir a la casa. Yo en un mejor estado de ánimo le digo que sí, que venga y que hablemos, o que si la recogía. Ella me dijo que no, que ella llegaba, que estaba súper cerca. Llega a la casa, yo salgo a abrirle, me doy cuenta que estaba congelada. Tenía apenas una chaqueta de jean y venía tiritando de frío, a lo que yo la abrazo y le digo que entre a la habitación. Nuevamente me dispongo a prepararle algo caliente o a buscar la forma de que se calentara en ese momento. Entonces voy a la cocina y preparo un té, se lo sirvo, se lo traigo hacia la habitación y ella empieza a tomárselo y empieza a recuperar calor. Y en ese intervalo entre ebria y drogada empieza a contarme lo que le sucedió esa noche y los motivos que tenía y que no me había comentado para estar tan triste, tan abandonada. Yo entiendo la situación y le digo que lo mejor para los dos en ese momento es terminar, que ella tiene sus problemas y que yo no estaba dispuesto a pilotear una cosa de esa magnitud, porque en ese momento me comenta que me fue infiel en una oportunidad, que cayó con otra persona en un momento de debilidad y que yo tenía que saberlo con la expareja que ella tenía. Y yo pues súper arrebatado en ese momento le digo eso, que no podemos seguir juntos, que porque ya se había perdido toda la confianza y no me sentía cómodo en una relación así. Ella empieza a llorar, se ataca a llorar. En ese momento estábamos acostados en la cama. En un momento se detiene intempestivamente de llorar y empieza a arreglarse. Yo le digo que para dónde va. Me dice que se va a matar, que se va a ir por allá y que va a ver qué hace, pero que ahí no se quedaba, que se iba a matar. Insistía mucho en eso. Nuevamente empezamos a forcejear. Yo le decía que no la iba a dejar ir a la madrugada al peligro, que prefería obligarla a que se quedara ahí esa noche y que al día siguiente se podía duchar y se podía ir con total normalidad, pero que en ese momento no la iba a dejar porque era sumamente peligroso que saliera a la madrugada sola y al peligro. Forcejeamos. Ella sigue llorando, me golpea en el pecho, no acepta que yo no quiera continuar la relación y que no le perdone lo que hizo. Y finalmente empieza a quitarse la ropa y ya se imaginarán el resto. Esa noche, luego de eso, nos dormimos. Al día siguiente le preparé desayuno y la acompañé a la casa. Y ella, en un mejor estado de ánimo, aceptó lo que había hecho y aceptó mi decisión de no querer continuar con la relación, y finalmente se va en un viaje de meses con amigos, se pierde de Tunja para reencontrarse a sí misma, me imagino, para analizar lo que había hecho y lo que había pasado con la relación, y no vuelvo a saber de ella en mucho tiempo. Luego de meses, quizá un año, volvemos a hablar. Las cosas son muy diferentes entre ella y yo, ya se han limado asperezas de alguna forma y la llaga que en ese momento estaba viva ya ha cicatrizado. Entonces resolvemos encontrarnos nuevamente, terminamos nuevamente dentro de la sábana y es ahí cuando me entero que una de las mejores amigas de ella, podría decir que casi una hermana de ella, es la chica que les comenté en la primera historia que intentó suicidarse cortándose las venas. Y yo me encuentro absorto, no doy crédito a lo que está pasando, no me la creo.
no entiendo cómo puede ser posible algo así, y empiezo a inquirirla sobre ella. Entonces me comenta que hace aproximadamente un mes no sabe nada de ella y que tiene miedo de que se haya suicidado. En la casa no dan razón de ella, no saben nada, los conocidos tampoco saben a dónde se fue o qué pudo haber sido de su vida, y entre ambos empezamos a buscarla por cielo, mar y tierra. Pensamos que pudo haber estado en Bogotá, que pudo haber estado en muchos lados, pero finalmente no la encontramos. En el tercer mes de la búsqueda damos por sentado de que la chica se suicidó. Lo asumimos con tristeza, y justo en ese momento la chica vuelve a aparecer. Nos enteramos que se había ido a la playa, que había estado en otro mundo muy diferente a la Tunja fría y lúgubre que en algún momento vivió, una persona completamente diferente. Ellas retoman su amistad, y yo ahí en ese momento me doy cuenta que es irreconciliable que siguiera con ella o que volviera a intentar algo con ella, porque ya era un triángulo de tres ahí donde el que sobraba era yo, porque entre un amigo y una pareja uno siempre debe escoger al amigo. El amigo no se va, el amigo no traiciona. Dejo de saber de ellas dos, me desprendo de esa relación, y hasta el momento creo tener una buena relación con la última chica que les comenté. Aunque no hablemos, ella sabe que en cualquier momento puede buscarme y voy a estar ahí para ella. Y yo también sé que si en algún momento siento la necesidad de buscarla, no con intención romántica, sino como de parceros, puedo hacerlo, y que va a estar ahí para mí. Con este tema de los amigos, quisiera cerrar el podcast de hoy comentándoles una historia de una persona que fue muy cercana para mí en cierta etapa y que también se decidió a tomar esa decisión. Es la historia de un compañero, de un amigo que vive acá también en Duitama, y que durante toda su vida se vio arrinconado por problemas en su familia, problemas con su mamá y con su papá, pero de alguna u otra forma siempre supo que la que iba a estar para él y la que incondicionalmente lo iba a apoyar era su mamá. Y cuando se da cuenta que su mamá le da prioridad a otros asuntos y no se preocupa por su estado de ánimo, luego de una pelea con su papá, él se decide ir, alquila una habitación, alquila un cuarto en un hotel y empieza a buscar un método para suicidarse de forma rápida y de forma indolora, algo fulminante. Pero como de ello no quería hacer un espectáculo, se resuelve por un método poco ortodoxo. No se dispara con un revólver, no se cuelga, no se ahoga, sino que opta por inyectarse aire directamente a una vena, y pues en el momento en que el aire llega al corazón, hiperventilar y un paro cardíaco y directamente la muerte. Él no le comenta a nadie de esa intención, se pierde dentro de sus pensamientos, y justo en el momento en el que se ve resuelto, o sea, en el justo momento en que iba a inyectarse la jeringa con aire, su mamá aparece. La señora había enviado a alguien a seguirlo y sabía perfectamente dónde estaba. La señora no sabía de las intenciones del chico, no sabía de lo que pensaba hacer, y intempestivamente lo sorprende cuando golpea su puerta. El chico aparece, esconde todo lo que tenía y llorando le comenta lo que estaba resuelto a hacer. Ella le dice que todo va a ser diferente y que todo va a cambiar, y finalmente logra impedir que se suicide. Luego él me comenta la historia meses después y me comenta que lo único por lo que seguía vivo y lo único que influyó en ese momento fue el azar, que por el único motivo por el que sigue vivo es por su madre, por llenarla de orgullo y por convertirse en alguien de valor, que si no hubiera sido por ella hubiera cometido una decisión que no tiene vuelta atrás, que no tiene regreso, y que desde ese momento valora más la vida, pero que si no hubiera llegado a ese extremo, a ese abismo en el que se encontró, si no hubiera mirado hacia abajo, no hubiera encontrado valor en su existencia de alguna forma. Y que irónicamente cuando más cerca estuvo de la muerte es que empezó a apreciar su vida, y que desde ese día la convirtió en algo extraordinario, por lo que no pierde su tiempo en cuestiones baladí, sino que siempre invierte su tiempo en realizar cuestiones que llenen su existencia, que lo hagan feliz, y evitar a toda costa ese sentimiento de tristeza o desolación que podría pensarse que lo iba a invadir luego de ese intento fallido de suicidarse. Hasta acá llega el episodio. Finalmente, a modo de conclusión, el azar siempre ha intervenido en mi vida para no tener que presenciar o ser testigo de un suicidio, pero sí
me ha hecho reflexionar sobre lo importante que es estar pendiente del bienestar de las personas que queremos y de las personas que nos rodean, porque muchas veces bajo una sonrisa se puede esconder una infinita tristeza y que en un momento llega a estallar en una decisión apresurada y dejar un vacío enorme en el corazón de todas las personas que pudieron querer a esa persona. Hablar de este tema no fue nada sencillo. Si tienen alguna historia que quisieran compartirme o si conocen de alguien que posiblemente tenga un deseo así, guíenlo hacia una terapia psicológica, hacia un profesional que pueda de alguna forma hacerle ver con claridad las cosas y que no se vea resuelto a tomar una decisión tan contundente como es matarse. Hasta acá el episodio. Espero que se hayan entretenido escuchando esto, por lo menos. Nos veremos en el próximo.